las inconsistencias de Patrick Clancy y las teorías que surgieron alrededor de él. Hay una parte de la historia de Lindsay Clancy que ha comenzado a generar muchísimas preguntas en internet y curiosamente no tiene que ver directamente con Lindsay, la madre acusada de asesinar a sus 3 hijos en Massachusetts, Estados Unidos. Tiene que ver con Patrick Clancy, el padre de los 3 niños. Durante el juicio, Patrick ha hablado sobre lo que hizo durante la tarde del 24 de enero del 2023, el día de la tragedia, y cuando algunas personas comenzaron a comparar su testimonio con las cámaras de seguridad, los mensajes, los correos electrónicos y los horarios que aparecen en la investigación, comenzaron a notar algo que a primera vista parece bastante extraño. Hay aproximadamente 15 minutos en los que no queda completamente claro qué estaba haciendo Patrick, pero esa no es la única cosa que ha provocado preguntas. También están sus zapatos, su ropa, un viaje que hizo meses antes, una búsqueda relacionada con métodos de suicidio realizada desde una computadora que compartía con Lindsay e incluso su ausencia durante algunas jornadas del juicio. Y a partir de todos estos detalles en internet ha comenzado a aparecer teorías que van desde cuestionar algunas de sus decisiones como esposo y padre hasta preguntarse si Patrick pudo haber ocultado algo mucho más grave. Pero antes de entrar en todo esto, quiero dejar algo muy claro. Todo lo que hablaremos hoy es con el punto de ser objetiva, con lo que se ha presentado en el juicio y las evidencias que existen. Yo no tengo una postura hasta este momento y considero que todavía se necesitan muchas pruebas y evidencias que se seguirán presentando en el juicio que sigue activo. Hasta que llegue el final y el jurado delibere su opinión, yo daré mi opinión personal sobre el caso. Este video no busca demostrar que Patrick sea culpable o inocente de algo que no ha sido demostrado. Y recordemos que hasta el momento Patrick no está acusado de haber asesinado a sus hijos. Lo que quiero hacer hoy es separar 3 cosas: lo que sabemos, lo que no sabemos y lo que internet ha convertido en una teoría. Porque una cosa es decir, esto no está completamente explicado, y otra muy diferente es decir, esto demuestra que Patrick hizo algo. Y hasta donde llega la información presentada durante el juicio, una cosa no demuestra automáticamente la otra. Así que vamos a empezar por el detalle que probablemente más preguntas ha generado. Este es un nuevo espacio donde hablaremos sobre ideas, historias, experiencias que simplemente me llaman la atención. A veces serán documentales, casos reales, otras veces historias personales, experiencias que he tenido o cosas que simplemente creo que vale la pena hablar. Este es el tercer episodio de mi serie analizando cosas o documentales que sí valen la pena escuchar. Si me conoces de Instagram, sabes que me encanta la comedia, en TikTok me encanta contar historias y la idea es contarles por aquí cosas y ser un poco más fluida, pero en este caso seguiré siendo lo más respetuosa posible porque el juicio se está llevando a cabo actualmente. Investigué muchísimo sobre este caso y les quiero dar todos los detalles. Si no conoces el caso completo, te recomiendo ver mis videos anteriores donde le explico lo ocurrido y todo lo que ha pasado durante el juicio. Así que comencemos. Los 15 minutos que faltan en la línea del tiempo. Para entender lo que ocurrió aquella tarde tenemos que regresar unas horas antes. El lunes 23 de enero, Cora y Dawson fueron a la escuela. Cuando Lindsay regresó a casa con ellos, habló con Patrick sobre algunos problemas estomacales que Cora había tenido ese día y según Patrick eso no era algo completamente inusual. Cora a veces se avergonzaba de ir al baño en la escuela y terminaba aguantándose durante todo el día, y esto es importante porque al día siguiente el medicamento que Patrick iría a comprar al CVS tendría precisamente relación pues con ese problema. Ahora llegamos al martes 24 de enero del 2023, el día de los hechos. Durante esa mañana, Patrick y Lindsay estuvieron intercambiando mensajes y fotografías de los niños. Patrick recordó, por ejemplo, que esa mañana le envió a Lindsay una fotografía de Dawson porque el niño se había vestido completamente solo por primera vez y estaba muy emocionado. Lindsay respondió enviándole una fotografía de Cora y según Patrick en ese momento las conversaciones entre ellos parecían pues completamente normales. Él podía entender sus mensajes, ella entendía los suyos y Patrick dijo que no recuerda haber percibido algo particularmente extraño. Esto es importante porque horas después de la situación sería completamente diferente. Patrick declaró que durante esa mañana no percibió en Lindsay algo que le hiciera pensar que estuviera a punto de hacerle daño a los niños, pero varias horas después, aproximadamente a las 5:15 de la tarde, Lindsay le envió un mensaje relacionado con el medicamento que necesitaba para Cora. Patrick dijo que salió de la casa aproximadamente a esa hora para comprarlo y aquí comienza la parte más importante de toda esta historia. La primera parada de Patrick debía ser un CVS. Según el interrogatorio, el CVS estaba aproximadamente a 3 minutos de la casa. Por lo tanto, si Patrick salió alrededor de las 5:15, el cálculo que le plantearon durante el interrogatorio fue que debería haber llegado aproximadamente entre las 5:18 y las 5:20. Patrick estuvo de acuerdo con ese cálculo, pero hay un problema. Las cámaras de seguridad muestran que Patrick no entra al CVS hasta las 5:32 de la tarde. Es decir, existe un intervalo de aproximadamente 12 a 14 minutos entre el momento en que se
según ese cálculo debería haber llegado y el momento en el que finalmente entra a la tienda. Y cuando le preguntaron exactamente qué había ocurrido durante ese tiempo, Patrick no pudo dar una respuesta concreta. Dijo que no sabía a qué hora había llegado al estacionamiento y esta es una de las frases que más se ha discutido, el no sé. Pero aquí hay una precisión importante. Decir que hay 15 minutos desaparecidos puede sonar como si Patrick hubiera literalmente desaparecido durante 15 minutos y eso no es exactamente lo que sabemos. Lo que sabemos es que las cámaras muestran la hora en que entra CVS, sabemos la hora aproximada en la que salió de la casa según su propio testimonio y sabemos cuánto debería durar aproximadamente el trayecto, pero no tenemos una grabación que nos permita saber exactamente qué hizo Patrick desde que salió de su casa hasta que entró a la tienda y eso es diferente. Pudo haber llegado al estacionamiento antes de las 5:32, pudo haberse quedado dentro del automóvil, pudo haber estado haciendo alguna otra cosa, pudo haber existido tráfico u otra circunstancia que no recordara exactamente o pudo haber ocurrido algo que simplemente no conocemos. El problema es que el propio Patrick no pudo explicar con precisión cuál de esas posibilidades ocurrió y eso fue suficiente para alimentar las preguntas, pero entonces aparece otro detalle, un correo electrónico. Durante el testimonio se habló de un correo enviado el 24 de enero a las 5:24 de la tarde. Inicialmente la fiscalía le preguntó a Patrick sobre un correo que aparentemente pues aparecía enviado desde una computadora y Patrick respondió que no estaba completamente seguro. Después aclaró algo importante y es que podría haber sido enviado desde su iPhone. Esto cambia bastante las cosas porque si realmente hubiera sido enviado desde la computadora que estaba en casa, podría existir una contradicción con la idea de que Patrick ya había salido. Pero si el correo fue enviado desde su teléfono, entonces pues no necesariamente existe esa contradicción. Tengo que aclarar que hay muchas especulaciones sobre esto y no se ha aclarado en el estrado si se mandó realmente desde el celular o si se mandó desde la laptop o qué dirección IP se usó y a qué internet se conectó. No, nada de eso se aclaró en el tribunal. Ninguna prueba presentada ante el tribunal ha sugerido que este correo electrónico pudiese haberse enviado desde su computadora o que su marca de tiempo contradiga la cronología de la fiscalía. Así que tendremos que esperar a ver si salen nuevas actualizaciones sobre esto en el juicio. Durante el interrogatorio posterior, la propia fiscalía planteó una posibilidad bastante sencilla. Patrick podría haber estado dentro de su carro utilizando su teléfono pues, durante este intervalo. Patrick respondió que sí era posible, pero volvió a decir que no sabía exactamente a qué hora había llegado al estacionamiento. Entonces el correo de las 5:24 muestra que Patrick estaba en casa. No. ¿Demuestra que estaba dentro de su carro? Pues tampoco. Lo único que podemos decir es que existe un correo registrado a esa hora y que Patrick dijo que pudo haberlo enviado desde su celular. Y esa diferencia es importante. Ahora llegamos a las 5:32 de la tarde. Las cámaras muestran a Patrick entrando finalmente al CVS. En las imágenes parece llevar botas café y una chamarra como medio cerrada. Entra a la sección de medicamentos infantiles, está buscando el medicamento que Lindsay le pidió comprar, pero no lo encuentra inmediatamente. Las estanterías están bastante vacías, así que Patrick hace una llamada a Lindsay. La llamada ocurre aproximadamente a las 5:33 y según su testimonio, Lindsay no contestó inicialmente. Después le devolvió la llamada aproximadamente un minuto más tarde y la conversación, pues como él lo dice, fue muy breve. Él le explicó que no encontraba el medicamento, exactamente el producto que estaban buscando y le preguntó que si podía comprar una marca genérica. Lindsay le respondió que sí. Patrick describió pues su tono como muy tranquilo y dijo que estaba como que bastante seria, callada y que parecía estar ocupada. Cuando terminó la llamada, Patrick recuerda haber pensado que probablemente Lindsay estaba en medio de bañar a los niños o haciendo alguna actividad con ellos. Y aquí existe un detalle muy perturbador cuando vemos la historia completa, porque según la acusación de la fiscalía, en ese momento Lindsay ya se encontraba en medio de los acontecimientos que terminarían con la muerte de sus 3 hijos. Mientras Patrick interpretaba esta llamada como una conversación cotidiana, la situación dentro de la casa supuestamente era completamente diferente. Pero eso también nos muestra que su testimonio resulta relevante. Él estaba describiendo lo que percibió en ese momento, no lo que sabemos ahora después de conocer pues el desenlace. Patrick termina sus compras, sale del CVS aproximadamente a las 5:37, compra el medicamento y también un paquete de Skittles. Después se dirige al restaurante 3B donde debía recoger la comida y según la información
presentada durante el juicio, el trayecto desde el CVS hasta el restaurante era de aproximadamente 4 millas y media. Google Maps estimaba alrededor de 11 minutos de trayecto, aunque Patrick llegó aproximadamente 7 minutos después de salir del CVS. Llega al restaurante alrededor de las 5:54 de la tarde y aquí aparece el segundo gran detalle que llamó la atención de internet: los zapatos. Cuando Patrick aparece entrando al restaurante, algunas personas creen que ya no lleva las mismas botas que aparecen en las imágenes del CVS. En cambio, parece llevar tenis y también parece llevar como una chamarra diferente. En CVS, botas, chamarra de medio cierre, y en Freebie, tenis y una chamarra de cierre completo. Y si solamente miramos esas dos imágenes, es fácil pensar, pero esos no parecen los mismos zapatos, pero aquí tenemos que detenernos, porque no sabemos con certeza que realmente se haya cambiado los zapatos. La diferencia puede estar relacionada con la iluminación, la calidad de las cámaras o el ángulo desde que se tomó cada imagen. También es posible que fueran zapatos diferentes, podría haber tenido otro par en su carro, podría haberse cambiado de ropa por alguna razón completamente normal, podría haber ocurrido algo que nunca fue mencionado durante el testimonio. La realidad es que no tenemos una explicación confirmada. Lo único que tenemos son las imágenes y la percepción de que parecen diferentes. Ahora hay un detalle más interesante, y es que cuando Patrick llega a su casa más tarde, él mismo dice que estaba usando botas. Durante su testimonio explicó que estacionó su camioneta y entró por una puerta lateral, y cuando entró comenzó a quitarse estas botas. También llevaba con él las bolsas del CVS y las del restaurante, las colocó como que sobre la isla de la cocina, y pues cuando entra fue cuando nota algo raro, y es que la casa estaba demasiado silenciosa. Patrick dijo que ese silencio era bastante inusual, así que llamó a todos, nadie respondió. Entonces llamó hacia el sótano, no recibió respuesta, intentó comunicarse con Lindsay, no podía ver su automóvil, aunque posteriormente explicó que probablemente no lo había visto porque era de noche y el vehículo era negro. La puerta del sótano estaba cerrada, Patrick la abrió y volvió a llamar y nada. Entonces decidió subir. Entró a su cuarto y lo que encontró fue completamente diferente a la escena que esperaba encontrar al regresar a casa después de simplemente haber hecho unos mandados. Patrick declaró en el estrado que vio sangre por todas partes, incluyendo las paredes de su cuarto. Sin embargo, cuando le enseñaron videos y fotos en el juicio sobre este cuarto, parecían las fotografías que no había sangre en estas zonas, y él tuvo que verlas y aceptar que sí, efectivamente no había sangre. Entonces, ¿esto se lo imaginó? Él menciona que la ventana estaba abierta y la cama estaba en una posición diferente a como normalmente estaba, y según su testimonio no recordaba que la cama estuviera así cuando salió de casa. También recordó que por la ventana entraba aire frío. Después de entrar a su cuarto, Patrick salió de la casa por la puerta trasera, fue hacia el patio y debajo de la ventana fue donde encuentra a Lindsay. Ella estaba acostada boca arriba, notó que tenía estas heridas graves y describió pues unos cortes profundos en sus muñecas y una herida en el cuello. Le preguntó qué había ocurrido y según su testimonio, Lindsay le respondió que intentó suicidarse. Entonces Patrick hizo una pregunta que probablemente fue una de las preguntas más importantes de toda su vida: ¿dónde están los niños? Y Lindsay le respondió que estaban en el sótano. Patrick posteriormente intentó llamar al 911, pero dijo que tuvo problemas para conectar la llamada porque su teléfono estaba cambiando entre la conexión de Wi-Fi y la red de emergencias. Dijo que incluso estuvo a punto de comenzar a gritarles a los vecinos para pedir ayuda y finalmente logró comunicarse con el operador. Permaneció en línea mientras llegaban los servicios de emergencia, y aquí termina la reconstrucción de aquella tarde. Pero empiezan las preguntas. Las teorías de internet. ¿Qué significan realmente esos 15 minutos? Si juntamos toda la línea del tiempo que les acabo de comentar, tenemos algo que parece muy extraño. No sabemos con certeza qué hizo Patrick durante esos minutos antes de entrar al CVS. Y esto no es algo que solamente se haya preguntado pues todo internet. Durante su testimonio, la fiscalía también insistió bastante pues en estos tiempos. Las cámaras que estamos analizando muestran la entrada del establecimiento y no tenemos aquí una cámara que nos permita ver cada segundo desde que Patrick salió de su casa hasta que entró por la puerta del CVS. Por eso decir que no sabemos qué hizo es correcto. Decir que sabemos que hizo algo sospechoso ya es completamente una interpretación. Lo mismo ocurre con el correo. Este sí es un detalle interesante, pero por sí solo no nos permite establecer dónde estaba Patrick. Y lo mismo con los zapatos. Parece que son diferentes, pero no tenemos una confirmación definitiva de que Patrick se los haya cambiado, ni tampoco una explicación confirmada de por qué habría ocurrido. Entonces, ¿significa esto que
todas las preguntas sobre Patrick deberían ignorarse. La verdad es que no, porque sí, existen elementos que merecen ser examinados, existe un intervalo de tiempo que no está completamente explicado, existe un correo de las 5:24 cuya procedencia se dio durante el testimonio, existen imágenes que algunas personas consideran que muestra un cambio de zapatos y ropa, y existe una diferencia entre lo que Patrick recuerda y lo que las cámaras permiten establecer con precisión, y todo eso es válido señalarlo. Pero una pregunta abierta no es automáticamente evidencia de un crimen, y aquí es donde empieza la segunda parte de esta historia, porque las preguntas sobre Patrick no comenzaron y terminaron con esos 15 minutos. Todo el internet empezó a conectar otros acontecimientos, y cuando esas piezas se juntaron, comenzaron a aparecer teorías todavía más grandes. Patrick estaba engañando a Lindsay. Una de las teorías que más se ha repetido en internet tiene que ver con un viaje que Patrick hizo a Nueva York en noviembre del 2022. De acuerdo con su testimonio, el viaje estaba relacionado con trabajo. Patrick trabajaba en tecnología y Nueva York formaba parte de su actividad laboral, pero después de la tragedia ocurrió algo que hizo que algunas personas comenzaran a conectar diferentes puntos. Patrick posteriormente se mudó a Nueva York y años después se casó con una mujer que vive en esta ciudad, y a partir de ahí comenzó a circular una teoría. ¿Y si aquel viaje a Nueva York en el 2022 no había sido únicamente por trabajo? ¿Y si Patrick ya conocía a esta mujer? ¿Y si existía una relación entre ellos? Incluso hay personas que han llegado a afirmar que Patrick estaba engañando a Lindsay antes de la muerte de sus hijos. Pero aquí tenemos que hacer una pausa. No existe evidencia presentada en el material del juicio que demuestre que Patrick estaba engañando a Lindsay. Patrick se casó solamente 4 meses después. Hay otro dato que se ha repetido muchísimo también en redes sociales, y es que Patrick se casó solamente 4 meses después de la muerte de sus hijos, y eso sí, te lo tengo que decir, es falso. Patrick no se casó después de 4 meses de la tragedia. Su matrimonio ocurrió en mayo del 2026, 3 años después de la muerte de sus hijos. Y tampoco hay evidencia presentada en el material que demuestre que Patrick y su actual esposa tuvieran una relación inmediata después de la muerte de Lindsay y los niños. Incluso se ha dicho en redes sociales que Patrick ya tiene otro hijo con su nueva esposa, pero tampoco tenemos evidencia en el material del juicio que respalde esa afirmación. Entonces, ¿de dónde salen todas estas teorías? Algunas coincidencias pueden ser interesantes, pero una coincidencia no significa necesariamente que es una prueba. Y no estoy tratando de justificarlo, simplemente hay muchísima desinformación de teorías que se han inventado, y mi intención es decirles lo que realmente se está poniendo en el juicio, lo que se ha presentado y la verdadera realidad de los hechos, y que a partir de esto ustedes tomen una decisión. ¿Por qué la defensa habló del viaje de Patrick? Aquí sí hay una cuestión más interesante, y es que la defensa de Lindsay sí cuestionó a Patrick sobre este viaje. Y no necesariamente porque estuvieran intentando demostrar que tenía un amante, la defensa tenía otra razón. En ese momento, Lindsay ya estaba experimentando con estos problemas importantes de salud mental que se mencionan en todo el juicio, y una de las preguntas que puede surgir es si Patrick sabía que Lindsay estaba teniendo pensamientos relacionados con hacerse daño o incluso con hacer daño a sus hijos. ¿Por qué la dejó sola con ellos? ¿Por qué se fue de viaje? ¿Por qué continuó con sus actividades normales? ¿Por qué las personas a su alrededor no actuaron como si Lindsay representara un peligro inmediato? Porque uno de los argumentos centrales de la defensa es que Lindsay llevaba meses deteriorándose psicológicamente. Entonces pueden preguntarse si su estado era tan grave, ¿por qué las personas que convivían con ella no se dieron cuenta de la magnitud del problema? Lo que intentan demostrar es que incluso las personas más cercanas a Lindsay quizá no comprendieron completamente la gravedad de su estado mental. La búsqueda de métodos de suicidio. Durante el juicio se presentó evidencia digital relacionada con una búsqueda realizada en una computadora de la casa en agosto del 2022 que terminó llevando a una página sobre métodos de suicidio. A primera vista, esto podría parecer una evidencia bastante importante para entender el estado mental de Lindsay meses antes de la tragedia. Sin embargo, hay un detalle que cambia bastante la manera en la que debemos interpretar esta evidencia. Los expertos forenses pudieron establecer que durante el momento específico en el que se realizó esta búsqueda, Lindsay se encontraba fuera de su casa en una cita médica con su hijo Dawson. Entonces aparece una pregunta completamente válida, y es ¿quién estaba usando la computadora? La computadora era compartida entre Lindsay y Patrick, y de acuerdo con el testimonio presentado en el juicio, la sesión de navegación comenzó entrando al perfil de Facebook de Lindsay. Después hubo búsquedas relacionadas con el cantante Tom T. Hall, no lo conozco, y posteriormente se llegó a una página sobre métodos de suicidio a través de enlaces de Wikipedia. Y aquí es donde la defensa cuestionó una de las piezas de evidencia digital que la fiscalía
estaba presentando. Porque aunque la actividad aparecía registrada en la computadora de la casa y estaba relacionada con perfiles o información vinculada a Lindsay, eso no significa necesariamente que Lindsay estuviera físicamente frente a esa computadora en ese momento. La defensa señaló precisamente eso. Era un dispositivo compartido y Patrick también tenía acceso. Por lo tanto, no podían demostrar de manera definitiva quién estaba utilizando la computadora durante esa ventana específica. Y nuevamente aparece el mismo problema que encontramos con los 15 minutos. Cuéntame qué piensas hasta ahora sobre esta evidencia. ¿No encontraron huellas de Lindsay en las bandas? Este detalle ya lo hemos discutido en videos anteriores, pero ha sido discutido bastante en redes sociales y tiene que ver con las bandas de ejercicio utilizadas en la muerte de los niños. Durante el juicio se habló de que no se obtuvieron huellas dactilares de Lindsay en estos objetos y sí, la ausencia de huellas es un dato que puede llamar la atención. Incluso llegué a ver una fotografía de la actual esposa de Patrick, en donde sale como en un maratón haciendo ejercicio y ella sale pues con las bandas y ella sale con unas bandas de ejercicio puestas sobre la cintura. Lo que captó la atención de las personas que han visto esta fotografía en redes sociales es que fue básicamente muy similar a la forma en la que pues le ataron estas bandas de ejercicio a los niños en el cuello. Sin embargo, recuerden, esto no se ha presentado en la fiscalía, no existe una evidencia actual que se muestre de esto o se hable de esto en el caso, entonces por eso no quiero como que hablar mucho sobre este tema porque realmente no ha sido algo que se ha presentado en el tribunal como evidencia física. La temperatura de Lindsay. Ahora vamos a hablar de algo diferente y es que cuando Lindsay llegó al hospital su temperatura corporal era de aproximadamente 82.1 grados Fahrenheit y algunas personas en internet comenzaron a cuestionar cómo era posible que su temperatura hubiera pues descendido tanto. Durante el juicio, la patóloga forense, la doctora Elizabeth Laposada, algo así, y otros expertos médicos explicaron de este dato. La explicación presentada fue que la caída drástica de temperatura no se debió únicamente al frío exterior. Lindsay habría sufrido pues unas lesiones extremadamente graves después de saltar del segundo piso. Entre ellas se encontraba pues la fractura de la columna y los expertos explicaron que el trauma produjo un choque neurogénico y espinal afectando la capacidad del cuerpo para regular correctamente su temperatura. A esto se sumó la exposición del frío de Massachusetts en enero y el hecho de que su ropa estaba húmeda. Así que no se trataba simplemente de estuvo unos minutos afuera y por eso su temperatura bajó hasta los 82 grados. Era una combinación de un trauma físico extremadamente grave, alteraciones en la capacidad del cuerpo para regular la temperatura y exposición al frío. Recuerden todo esto en base a lo que se ha mencionado en el estrado. Esto también nos ayuda a entender lo crítico que era el estado de Lindsay pues cuando llegaron los servicios de emergencia. ¿Cómo pudo Lindsay hablar con Patrick y después no poder hablar con los paramédicos? Esta pregunta ha generado muchísima confusión y es que Patrick regresó a la casa y encontró a Lindsay en el jardín después de que ella saltara desde la ventana. En esos primeros momentos Lindsay todavía estaba consciente y logró decirle algunas palabras según lo que declaró Patrick en el estrado. Entre ellas, intenté matarme y también indicó dónde estaban los niños. Pero cuando llegaron las primeras personas, su capacidad para comunicarse había cambiado drásticamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Según los testimonios médicos y de los primeros, como les decía, correspondientes presentados durante el juicio, había varios factores. El primero era el shock físico extremo. Lindsay habría sufrido una caída desde un segundo piso, tenía lesiones graves y estaba perdiendo una cantidad muy grande, muy considerable de sangre debido a las heridas que también se había provocado, y eso significa que su estado podía deteriorarse muy rápidamente. El segundo factor eran las lesiones en el cuello y las vías respiratorias. Durante el juicio se habló de daños graves en las estructuras del cuello, incluyendo la glándula de tiroides y otros tejidos. Por lo tanto, aunque inicialmente pudo existir la posibilidad de producir palabras o sonidos, las lesiones físicas podían afectar progresivamente su capacidad para hablar. Y finalmente está la intervención médica. Los paramédicos tuvieron que estabilizarla, controlar sus lesiones y posteriormente intubarla. Sin embargo, este punto sigue siendo un punto central para la defensa. ¿Por qué Patrick no está todos los días en el juicio? Otra cosa que ha provocado muchas críticas es que Patrick no ha estado presente durante todas las jornadas del juicio. Sí ha aparecido cuando ha tenido que declarar, pero no ha permanecido todos los días dentro de la sala, y esto ha provocado comentarios como ¿cómo puede no estar ahí todos los días por sus hijos? Algunas personas interpretan su ausencia como indiferencia, pero también existe otra posibilidad, y es que después de una tragedia
de esta magnitud, no podemos saber qué está ocurriendo emocionalmente dentro de una persona simplemente observando cuántas veces aparece frente a una cámara. Patrick fue un mal esposo o un mal padre, y aquí es donde probablemente la conversación se vuelve más complicada, porque hay personas que consideran que Patrick debió haber estado más presente, que debió haber entendido lo que estaba pasando, que no debió bajar, que no debió dejar a Lindsay sola con los niños, y también hay personas que consideran que Patrick era simplemente un padre intentando mantener su trabajo, cuidar a sus 3 hijos pequeños mientras su esposa atravesaba una crisis que quizás él mismo no comprendía. Cuéntame, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu opinión sobre este punto en específico? Me interesa bastante saber tu opinión porque creo que muchas personas están muy divididas en este punto. El tribunal de internet. Creo que para mí esta es la parte que más me interesa de todo esto, porque mientras el jurado está escuchando testimonios y revisando evidencia, internet ya tomó una decisión. Hay personas convencidas de que Lindsay fue víctima de un sistema médico que falló. Hay personas que creen que simplemente está intentando utilizar su salud mental para evitar las consecuencias de lo que hizo. Hay quienes culpan a Patrick, hay quienes lo defienden, hay quienes creen que la fiscalía está haciendo un excelente trabajo y hay quienes consideran que la defensa está demostrando que Lindsay realmente estaba psicótica. Pero lo que me parece particularmente interesante es que muchas personas han comenzado a identificarse con la historia de Lindsay. Madres que han experimentado depresión posparto, mujeres que recuerdan haber estado completamente agotadas después de tener un bebé, personas que tuvieron pensamientos que nunca se atrevieron a contarle a nadie, y este caso ha provocado una conversación mucho más amplia sobre la salud después del embarazo. Porque sí, existen trastornos posparto que pueden ser extremadamente graves, pero hay algo que quiero dejar muy claro. Comprender una enfermedad mental no significa justificar un crimen. Podemos intentar entender qué estaba ocurriendo dentro de la mente de Lindsay y al mismo tiempo reconocer la enorme tragedia que vivieron sus hijos. Las dos cosas pueden existir al mismo tiempo. Entonces, ¿quién está ganando el juicio? En internet muchas personas consideran que la defensa está haciendo un trabajo muy fuerte, principalmente porque ha conseguido presentar testimonios que muestran a Lindsay como una madre cariñosa y muy dedicada, y también ha logrado poner sobre la mesa su deterioro psicológico. Pero eso no significa que la fiscalía no tenga un caso. La fiscalía también está presentando evidencia, testigos y una narrativa completamente diferente. Y al final, quien tiene que decidir cuál explicación está respaldada por la evidencia no es TikTok, no es YouTube, no somos nosotros, es el jurado. Y creo que eso es especialmente importante cuando analizamos las teorías sobre Patrick, porque sí existen preguntas legítimas. Hay un intervalo de tiempo que Patrick no pudo explicar con precisión. Hay un correo que genera dudas sobre su ubicación, aunque no demuestra dónde estaba. Hay imágenes que parecen mostrar diferencias en su ropa y su calzado. Existe un viaje a Nueva York que algunas personas han interpretado de una manera mucho más sospechosa de lo que la evidencia permite, y existe una computadora compartida desde la que se realizó una búsqueda relacionada con métodos de suicidio cuya autoría no pudo establecerse definitivamente. Todos estos detalles pueden discutirse, todos estos detalles pueden significar algo, pero discutirlos no significa que tengamos una respuesta. Entonces quiero preguntarte a ti, después de conocer toda esta línea del tiempo, ¿qué opinas de esos minutos entre la salida de Patrick de su casa y su entrada a CBS? ¿Qué opinas de la búsqueda en internet que se realizó sobre el suicidio? Esto para mí es una de las evidencias que más me ha dejado, la verdad, sin palabras. ¿Crees que las inconsistencias entre el testimonio de Patrick son suficientes para cuestionar seriamente su versión de los hechos? ¿O simplemente demuestran que reconstruir con precisión cada minuto de un día ocurrido años atrás es mucho más complicado de lo que parece? Porque detrás de todas estas teorías hay 3 niños que son Cora, Dawson y Cullen, y hay una familia cuya vida cambió para siempre. Por eso creo que podemos hablar de este caso, cuestionar la evidencia y discutir las diferentes teorías, pero siempre intentando recordar que estamos hablando de una tragedia real y de personas reales. Ahora sí, los leo en los comentarios. ¿Qué parte de este caso les parece más difícil de explicar? ¿Creen que las teorías sobre Patrick tienen algún fundamento? ¿O creen que internet está intentando encontrar un misterio donde necesariamente no lo hay? Gracias por verme, regálame un like para llegar a más personas y suscríbete si quieres seguir actualizado del juicio. Ya sabes que subiré todos los detalles aquí y muchas actualizaciones en mis otras redes sociales que te las dejo por aquí. Nos vemos en un próximo video.